Un saludo cordial. En este video quiero compartir una reseña sobre algunos temas de la historia de la Iglesia en la Edad Moderna. Esos temas son la Iglesia Católica en las Indias Españolas, la Iglesia Católica en la cultura del barroco hispano, los frailes ante la Ilustración, el número o la calidad, el español feligrés, misa, procesión y cofradía, la Iglesia y la cultura española del siglo XVIII. Esta reseña está basada en el libro Historia de la Iglesia III, Edad Moderna, de José García Oro. Primer tema: la Iglesia Católica en las Indias Españolas. En esa época se dio el estatuto peculiar del Real Patronato Indiano. Con este estatuto el rey tenía la tutela plena sobre la Iglesia en las Indias, y esto pues trajo sus repercusiones, vamos a ver más adelante. En el siglo XVII en América existían 35 diócesis nuevas con sus metrópolis, que eran México y Lima. Se implantan las instituciones, bien sabemos que se organiza todo un aparato jurídico, político, social, donde estaba el virreinato o los virreinatos, las audiencias, los obispados, los cabildos, las universidades y colegios. También los currículos de letrados oficiales y sobre todo prebendados y obispos tienden a ser homogéneos en la metrópoli y en las Indias, o sea, en España y acá en América. Las órdenes religiosas también se instalan con provincias, conventos y misiones. Como se puede ver, tiene toda una estructura, aunque la mayor presencia misional se da en las ciudades y no tanto en los territorios indígenas. Hay una gran cantidad de frailes. La inmensa mayoría de los frailes eran criollos, o sea que eran españoles, pero nacidos en América. Bien sabemos que la Compañía de Jesús es pionera de la nueva dirección, especialmente en el aspecto de educación e indigenismo. Los nuevos capuchinos se dedican más a la misión indigenista, están más acordes con las líneas del patronato real. La obra de los franciscanos y jesuitas es muy importante, como en el caso del Paraguay, Uruguay, la Nueva Granada, que es Colombia, Venezuela. Es muy conocido el caso de San Pedro Claver, misionero y sacerdote jesuita, más conocido como el esclavo de los esclavos. Cuando la Compañía de Jesús fue expulsada de América en 1767, su labor de alguna manera la continuaron los franciscanos. En el siglo XVII terminó con el afán de cristianizar a la población nativa de América y de hacer que el castellano se convierta en una lengua común. A diferencia de algunas posiciones, pues se puede decir que en esto no hubo traumas tan enormes como suele decirse. Tampoco se cambió la doctrina ni los dogmas de la Iglesia y se mantuvo el espíritu universal de la Iglesia. Segundo tema: la Iglesia Católica en la cultura del barroco hispano. Vamos a hablar sobre las escuelas y los libros. La Iglesia tiene un amplio dominio en la enseñanza, los libros, las bibliotecas, los centros, la imprenta. Como se puede ver, pues su aporte fue enorme y su dedicación en la cultura y en las letras, pues es supremamente valioso. Además, va tomando fuerza en las lenguas modernas. Por ello se estudia la gramática castellana y hay libros que la enseñan. Pues bien conocemos el trabajo que hizo Nebrija frente a la gramática. La literatura se manifiesta en las celebraciones y en la religiosidad popular, en las fiestas, como por ejemplo la del Corpus y del Rosario, donde se dan procesiones dramatizados, así que se deben componer textos para dichas obras, o sea que la gente pues tenía gran acogida o gran preferencia por los dramatizados, por las procesiones, y pues había que basarse en algunos textos literarios. Pues también hay que recordar que el siglo XVII en España se está viviendo el famoso siglo de oro español, ¿no? Entonces figuras como Cervantes, Luis de Góngora, Lope de Vega, Calderón de la Barca, bueno, y tantos otros que nos cuenta la historia de la literatura. La comedia, la dramática, la novela picaresca, el teatro están en su furor, ¿no? Digamos que será el cine de esa época. En el siglo XVII
quiso ser un momento mecenático donde los escritores reciben apoyo de parte de la corte y también de la iglesia. Esto se explica pues que haya una gran proliferación en las obras literarias en diversos géneros, ¿no? Entonces los mecenas pues jugaron un papel muy importante porque eran el apoyo y así los escritores, los artistas se sentían más tranquilos en cuanto a su sustento vital y podrían dedicarse más consagrados al arte. El arte barroco, con las grandes y decorados templos, con las esculturas, con los retablos, muestran la grandiosidad del misterio y el éxtasis de lo sagrado. Además representa el sublime drama humano, o sea que se conjuga lo humano y lo sagrado, pero desde una mirada sublime, ¿no? Por eso tiene tantos adornos y tanto esmero en el arte de esa época. Hay que destacar también el protagonismo cultural de los frailes durante el barroco. Estos frailes fueron promotores de la cultura, tuvieron pues colegios, bibliotecas. Su misión estuvo basada en la educación, la predicación, el trabajo, en estas tres facetas: educación, predicación y trabajo. Enseñan la carrera eclesiástica, entonces contenía, digamos, las áreas o cursos, podemos decir, o materias, como la gramática, las artes, la teología, la moral. Además, se preparaba de acuerdo a la especialidad y el oficio que iba a desempeñar cada persona. También es importante la vida colegial dedicada más a la parte académica, donde se debaten temas teológicos y estudios bíblicos y sobre el derecho canónico. Además, publican numerosos y variados libros así. Los monjes prefieren los anales, los frailes menores los libros de espiritualidad y moral. Los frailes predicadores siguen siendo los teólogos cualificados, pues los jesuitas mantienen su pluralismo humanístico que les lleva a estar presentes en todos los ámbitos literarios. Pues conocemos la capacidad o la consagración intelectual que tienen y han tenido los jesuitas, ¿no? En cuanto a los pensadores y a las escuelas, lo que predominó fue la del orden dominico, o sea, los dominicos. Su respaldo mayor está en el tomismo. Se abrieron varias cátedras en distintas ciudades. Pues hay que reconocer que hay un gran baluarte en Santo Tomás, ¿no? Pues el gran genio del tomismo. Tema 3. Los frailes ante la Ilustración, ¿el número o la calidad? Pues en las reformas que ya vienen dadas por la Ilustración, y recordemos que está Carlos III, rey de España, es un rey que acoge la Ilustración, pues va a haber unos intentos de reforma de los monasterios y de las órdenes religiosas. Entonces trata de recortar personal y de cambiar incluso el estilo y las constituciones que tienen estas comunidades. Los franciscanos, especialmente los frailes menores, se mantuvieron en su constitución a pesar de que había otras ofertas, pero fueron fieles a su esencia. Tenían el beneplácito de Carlos III, rey de España. Tenían numerosas provincias, casas y frailes. Económicamente se sustentaba, pero en la mitad del siglo XVIII se va desvirtuando su misión. Se involucran en guerras, en política, entran en conflictos, lo que lleva a su casi eliminación. Los dominicos en España estaban sólidos, seguían con su estilo tradicional de estudio y predicación. Decayeron un poco en la efervescencia sobre el tomismo. La vida dominica siguió aportando en lo intelectual, sin embargo fue considerada como doctrinaria, aunque seguía simpatizando con el gobierno. Los agustinos, por su parte, se destaca el gobierno de Fray Francisco Vázquez. Trabajó en la promoción de la escuela agustiniana, en la defensa del cardenal Noris y en negociar con sus simpatizantes, los ilustrados, los reajustes de número y sedes que demandaba el gobierno de Carlos III. Tuvo gran fuerza la congregación de los recolectos, quienes estaban más interesados en la ascética que en la cultura. Esto llevó a que se reorientara este aspecto dentro de la comunidad. Los carmelitas, en cambio, también sufrieron varias dificultades. Se les intentaba cambiar su constitución y su estilo de vida. Se dan querellas internas que son llevadas a los consejos reales, a las curias episcopales y al mismo Consejo de Castilla. Los mercedarios, por su parte, en primer lugar estuvieron cercanos a los organismos del gobierno. Sin embargo,
Luego tuvieron grandes amenazas de supresión y de cierres. Esto trajo controversias intensas, pues de suponerse, ¿no? Un caso muy conocido es el de los jesuitas. Dejan las tierras de las misiones. El Papa Clemente XIV hizo encerrar al último general de los jesuitas, quien murió en prisión. En Portugal fueron ejecutados, desafortunadamente, más de 80 jesuitas. Tema 4. El español feligrés, misa, procesión y cofradía. Los españoles del siglo XVIII siguen encuadrados en los antiguos distritos eclesiásticos. Pertenecen a las diócesis y a las parroquias antes que a los municipios y a las provincias, o sea que más tenían un apego, una hermandad con lo religioso que con lo civil y político, ¿no? La iglesia parroquial con su templo y la clerecía es la cita social prevalente, en la que se bautizan, celebran la Eucaristía, se casan y se entierran, o sea que todo gira alrededor de la parroquia, el templo y de lo religioso. La gente vivía su fe apoyada con la orientación de la parroquia y la guía del sacerdote. La vida del feligrés común estaba permeada de sus creencias. Dios y la doctrina que enseñaba la iglesia seguían siendo sus preferentes más preciados. Tema 5. La iglesia y la cultura española del siglo XVIII. La España del siglo XVIII se caracterizó por un gran auge de la cultura. Por ello, la gran proliferación de libros, bibliotecas, archivos, cursos, colegios, seminarios, donde se divulgaban las ideas de la Ilustración. En este sentido, la iglesia y los monasterios, las órdenes religiosas también aportaron con la reflexión que suscitaba el siglo de las luces. El peligro estaba en que el monarca se creía tener potestad sobre la iglesia y sobre los asuntos divinos, lo que se había dicho desde un comienzo. Esto duró muchos años y trajo lamentables efectos a la autonomía de la iglesia, que es tan necesaria para cumplir plenamente su misión. Bueno, gracias por haberme seguido hasta aquí y que sea de su provecho.